Gabon guztioi eta ongi etorri beste mainguru bat, beste asteburu batean, hemen, Radio Vitorian. Gaur, Santa Maria Katedraleko harriaz mintzatuko gara, bi gonbidatuekin. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. A la vuelta de la esquina tenemos ya la Semana Santa, cómo corre el tiempo, a finales de marzo que estamos. Con nosotros hoy dos invitados para hablar de la Ruta de la Piedra. ¿Qué ruta, qué piedra? Enseguida les descubrimos nuestros pequeños secretos. En los estudios de Radio Vitoria, dos invitados: Luis Miguel Martínez Torres, el primero de ellos, profesor de la Universidad del País Vasco, geólogo, autor de la publicación La Ruta de la Piedra. Koldo, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Ruta de la Piedra. La Ruta de la Piedra, no sé cuántas rutas de piedras habrá. Pues prácticamente cada monumento tendrá su propia ruta, digo yo. ¿Y esta ruta nos lleva de qué punto a qué punto? Esta ruta va desde Ajarte, que es una pequeña localidad en Treviño, casi en el cresterío de los Montes de Vitoria, y nos lleva hasta la Catedral Vieja. Ajarte, que en la actualidad es un pueblo habitado. Creo que hay censados 3 o 4 personas. Así que no ha estado deshabitado. Casi. Casi sí. Llegó a estar deshabitado. Ajarte, en la ladera sur de los Montes de Vitoria. En la ladera sur, muy cerca del cresterío de Montes de Vitoria, en concreto al sur del monte Palogán. Palogán, así que ya a unos metros de altitud, ¿ahí había canteras? Sí, había canteras. Y bastantes. Ahora mismo no se ven, no se aprecian, cuesta verlas, pero sí había, sí. ¿Y aquellas piedras se utilizaron para hacer qué? Pues hay ya algunas piedras de ahí, en algunas lápidas romanas. Pero vamos, fundamentalmente esa piedra se empleó en la Catedral Vieja, sobre todo en el periodo gótico, todas las iglesias de Vitoria. Estamos hablando entonces de época gótica. Vamos de qué siglo a qué siglo y en qué templos podemos hablar. Templos: San Pedro, San Miguel, la Catedral, las 4 torres. Las 4 torres. Y con nosotros también Juan Ignacio Lasagabaster, director gerente de la Fundación Catedral Santa María. Juan Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gabón, buenas noches. Gabón, y muchas gracias a vosotros por llamarme. Bueno, Juan Ignacio, Ajarte, nos decía Koldo, cantera, piedras para las 4 torres. ¿Y quién elegía aquellas piedras? Y decía, en Ajarte, ¿de qué época estamos hablando? ¿Y por qué Ajarte y no otro punto? Bueno, para los canteros de aquella época, la piedra de Ajarte es una calcarenita blanca que se trabaja muy bien. Es una piedra que se extrae facilísimamente, se labra cuando está recién extraída, muy fácil. Hay piedras que se pueden tallar incluso casi con una navaja o con un elemento agudo, y luego carbonata, se endurece y dura muchísimo, es decir, es muy resistente a la intemperie. No tiene nada que ver con los espaguetis, ¿no? No. se endurece, se mezcla, se forma químicamente hay un proceso que se hace más duro, ¿no? Es para que el oyente nos entienda. Es como cuando se produce un mortero de cal y endurece, pues es algo parecido. Hay una reacción química y, por decirlo así, es una piedra que en blando no ha terminado de endurecerse, y cuando se queda al aire, expuesta al aire, con el contacto con el oxígeno se endurece. Y por lo tanto es muy 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 buena para los canteros, muy buena, es muy apreciada. ¿Quién levantaba las catedrales o las iglesias como San Vicente, San Miguel o San Pedro? Pues había canteros, más que canteros eran maestros. Canteros son los prearquitectos, por decirlo de alguna manera,
que conocían las trazas, conocían las proporciones, inventaban y sugerían siempre basándose en la experiencia, es decir, en el efecto prueba y error. Si no se caía, como decía un investigador, me acuerdo que nos decía un estudiador inglés, Harris, que decía si una bóveda o un arco no se cae a los 5 minutos de descimbrarlo, que es cuando se le quitan las maderas que lo han formado, dura 500 años o más, que es lo que duran los materiales, ¿no? Entonces esa es un poco la clave de estas arquitecturas que se basaban en la experiencia. Los modelos venían de otros lugares, o a veces se producía un invento, se producía un atrevimiento mayor, y ese atrevimiento, si duraba, pues era un éxito y se mantenía en la historia, ¿no? Porque la pasta, ¿quién la ponía? La pasta siempre los que tenían la pasta, los nobles y la iglesia, o la iglesia y los nobles, que a veces era, en ese contexto, todo era lo mismo un poco, ¿no? Entonces el dinero siempre lo ponían los poderosos, y siempre a mayor gloria de muchas veces de ellos mismos, ¿no? Aunque siempre en esa solidaridad religioso-política no había distinción clara. Es decir, la mayor loa a Dios, la mayor loa a la religión, a las liturgias, siempre iba muy enmascarada o muy ligada a la loa y al brillo de los que vivían en la tierra, ¿no? Uh-huh. Y en esa colina, la de Vitoria-Gasteiz actual, Santa María, San Pedro, San Miguel, San Vicente, cronológicamente, ¿cuál fue el primer templo? Pues cronológicamente en la catedral hemos detectado, pero sabemos que había también en San Miguel unas iglesias anteriores, por lo menos 2 iglesias anteriores. Santa María, San Miguel, en esas ubicaciones. En Santa María, justo debajo de la iglesia, en la nave principal, y saliendo en uno de los ábsides por el exterior, es decir, que está detectado en los 2 sitios, se ha descubierto las huellas, o sea, lo que es la traza, la forma de los cimientos, porque estaba vacío, de al menos 2 basílicas, dos iglesias. Entrada por la Cuchi, ¿no? Cuando entramos por la Cuchi, lo que se ve en esa parte, en la nave central. Estamos hablando de dentro, justo de dentro de la catedral. Para que os hagáis una idea, uno de los ábsides salía en la Plaza Santa María, en medio, en el cuerpo central de la nave principal. Es decir, sería como en la mitad del templo. Ahí es donde afloraba una de los arcos, una de las curvas de uno de los ábsides, que estaba además apoyado ese edificio a la muralla primigenia de la ciudad. Es muy interesante, y esas piedras posiblemente ya eran de esa cantera de Ajarte, porque eran blancas. Es decir, del románico también, mucho del románico de Álava, sobre todo las labras, los tímpanos y las tallas, se construyeron con piedra si no de esa cantera, del sistema de calizas. Os lo podrá explicar mucho mejor, de todo ese frente que aflora casi desde la Sierra Urbasa hasta aquí, hasta el Monte Vitoria, que es una situación geológica similar de piedras, ¿no? Que son canteras de extracción, además, muy fácil. Cuenta, Koldo, lo de desde Montes de Vitoria hasta Urbasa. Efectivamente, ahí hay una, digamos, línea recta de diferentes sierras que van una detrás de otra, ¿no? Sí, bueno, prácticamente es la misma sierra, lo que pasa que con diferentes nombres, ¿no? La alineación viene aproximadamente desde Oyarzunes, ¿no? No, Irurzun, desde Irurzun, y se continúa esa línea de calizas, pues, toda la Sierra Andía, Urbasa, Sierra Encía, Montes de Vitoria. Vamos, desde Aralar hasta Gomecha. Más o menos, sí. Uh-huh. ¿Y se utilizaba esa piedra? Sí, hay 3 centros. Uno importante, que es Ajarte, que sobre todo se utiliza en el gótico. Luego hay otro que es cerca de Opacua, que se utiliza en románico y en época romana también, o sea, siglo I, II y hay templos en la llanada de esa época. Sí, la mayoría de ellos, sí. Alaiza, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no es buen ejemplo. No es Alaiza buen ejemplo, la feo. No, la iglesia de Alaiza es muy mala. El valor que tiene es precisamente las pinturas, que a mí me gustan mucho, pero también hay que reconocer que son, en fin, singulares, ¿no? Es que pinturas son cómics, ¿no? Son preciosas, entre comillas. ¿Y cuál es un buen ejemplo para aplicar a esas
piedras cercanas a Opacua. Hombre, el canon románico de esas piedras para mí es San Miguel de Marquínez y desde luego San Vicentejo. Eso es. Así que iban luego no solo iban a la Llana, iban a Treviño. No, y luego hay una pequeña joyita que se me está olvidando, que es la Porta Especiosa, ¿no? Es Estíbaliz. Pero hay muchísimas. Ajarte, Opacua y también otra cantera, nos falta una tercera que decías. Por ejemplo, la de Marquínez es una cantera singular porque no queda absolutamente nada de ella. Es un estrato que se llevó en su día completamente y queda el hueco de cantera, que es simplemente una superficie lisa de caliza llena de marcas de puntero con las que sacaron el estrato superior. Mira que a mí, no sé, desde fuera, así me puedes dar alguna explicación, me parece que la piedra de Santa María poco tiene que ver con la de San Vicente y esta con la de San Pedro, pero claro, igual es el color de la contaminación, la única diferencia. No, tiene razón, hay San Vicente concretamente, la torre, lo que más se ve de San Vicente es una piedra arenisca, no tiene nada que ver con la blanca esta de la que estamos hablando. Pero las demás torres sí que tienen en su mayor parte de lo que es la superficie visible en la cara por lo menos principal, la cara sur normalmente, esas sí que son de caliza blanca. Sí. No sé, a mí me gusta señalar, ahora que hablamos de canteras y de canteras históricas, que con esta moda que hay, moda que me parece muy bien, de proteger y de restaurar los paisajes agredidos por el hombre en la naturaleza, nos estamos dejando, ocultando y tapando a veces estos vestigios históricos que además podrían ser muy útiles para poder hacer las restauraciones de estos mismos monumentos. Nos da la paradoja, por ejemplo, en la catedral, que nos ha resultado imposible obtener piedra de estas canteras porque están en desuso y además está prohibidísimo el volverlas a abrir, al menos es muy dificultoso. Estás diciendo, Juan Ignacio, que tú no echarías... A ver, o que le darías una vuelta, por ejemplo, no sé, el ejemplo igual es malo, Murua, las canteras de Murua, pues ahí se ha hecho un parque natural de la Diputación Foral de Álava. Yo, por ejemplo, te puedo decir un ejemplo muy clarito, que es las canteras de Anda. La piedra de Anda es una piedra negra, excepcional. ¿Montaña Alavesa? No, eso está en Cuartango. Cuartango, sí, correcto. Otra cosa es Anda. Esa piedra, fijaros que en el siglo XVI tenía tal importancia a nivel de piedra ornamental que el sepulcro de los reyes del Escorial se hizo con esa piedra. Es una piedra que pulida prácticamente es un mármol negro excepcional, con tintes incluso azulados. Cuando nosotros, y me acuerdo de una época en que restauré el puente de Anda, precisamente, y el de Andagoya estaba cerca también, por casualidad pudimos utilizar la misma piedra con la que estaba construido ese puente, porque había algunas piezas que se podían aprovechar. Había cantera. Sí, estaba la cantera, había unas piezas que estaban sueltas, porque la anterior concesionaria voló la cantera para impedir que se siguiera explotando. En fin, una historia un poco rara. Pero lo que sí es cierto es que todo el pueblo se volcó en esta historia, restauramos la cantera y a los meses se restauró la cantera con criterios de paisajismo, ¿no? Y ahora es imposible obtener piedra de esa para, por ejemplo, restaurar prácticamente muchísimas de las pilas bautismales de un momento determinado, el 18, se hicieron con esas piedras. Es decir, hay cantidad de ejemplos. El suelo de la capilla que hemos restaurado hace poco en la Catedral de Vitoria, de la Capilla del Cristo, tiene un damero pedido además por los fundadores de la capilla para que mezclar piedra blanca de Ajarte con piedra negra de Anda en un damero precioso que está en el suelo, ¿no? En fin, yo creo que alguna se debería de dejar, pues porque el valor cultural también es el valor patrimonial, ¿no? Y sobre todo esa utilidad, que además es muy didáctica, porque las excursiones que estamos haciendo y que en el libro de Koldo se pueden hacer perfectamente de una manera individualizada, se ve cómo se extraían esas piedras, es decir, que es también un elemento cultural, un elemento didáctico y práctico, te digo, para la restauración, ¿no? El poder conservar alguna y tal. Yo, bueno, mi pequeña reivindicación. Koldo igual está pensando
es una pequeña broma, ¿eh? ¿Y cuándo vamos a hablar de mi libro? Que yo he venido aquí a hablar de mi libro. No hace falta. Se vende solo, no hay ningún problema. Enseguida hablamos del libro, que desde luego es el elemento central de esta tertulia. La Ruta de la Piedra, la publicación que en colaboración con la Universidad del País Vasco ya está a la venta por 5 euros. Y es desde luego una posibilidad para cualquier familia de Vitoria, de otros puntos que nos escuchan, de Álava, incluso de fuera de Álava, de realizar una magnífica excursión entre Ajarte, Treviño y Vitoria en Gasteiz. Pero por situarnos en aquella época, bueno, la pasta, los poderosos, nos decía Juan Ignacio. Y Koldo, los de la cantera trabajando en la cantera, ¿cómo era aquello? O sea, quiero esa piedra, me la tenéis que traer, ¿quién decidía? ¿Cómo era el porte? No sé. ¿Cómo era ese proceso? Hombre, el encargo vendría directamente del maestro cantero, y allí en Ajarte, curiosamente, por ejemplo, la iglesia sobre todo destaca por lo mala que es, hay que decirlo. La cantería es pésima, ¿no? Teniendo la piedra al lado. Sí. Entonces eso choca bastante. Cuando vas a buscar las canteras antiguas allí, dices, no es posible que esto haya sido un pueblo que durante siglos haya habido la cantería, ¿no? Las limitaciones probablemente las pondría la propia cantera. De hecho, se comprueba en la catedral el bloque unitario, que sería el bloque, el sillar, en sillería. El sillar medio tiene unas dimensiones que curiosamente se corresponden con el carretal, que se llama así, el sillar sin tallar, que se extrae en el propio Ajarte. El tamaño, ¿no? El tamaño se extraería y tal cual se llevaría y luego a la catedral. A trabajarlo en la parte alta de Vitoria. Algo de material se extraería en la propia cantera, pero en principio iría en bruto, como un carretal. Porque de hecho en Ajarte prácticamente no hay escombreras, cual tiene distintas interpretaciones, pero en principio no hay ninguna escombrera. O sea que se trabajaría aquí directamente en Vitoria. Extraer, carro de madera, bueyes y dale. Y la calzada, sí, que se conserva en algunos tramos bastante bien. ¿Pero una calzada que se hizo expresamente para ello o una comunicación que existía entre Montes de Vitoria, Ladera Sur y Llanada? Esa calzada existiría de muchísimo tiempo antes por una razón muy sencilla. Cuando quieres atravesar una sierra siempre vas al punto más bajo, que sería es un collado. ¿El puerto de Vitoria de la época? En Ajarte se sigue llamando el puerto de Vitoria, sí. ¿Ah, sí? Claro. Sí, es lógico. Puerto de Vitoria, de hecho, es muy reciente, será de como el puerto de Herrera de 1900. ¿Ventas de Armentia pasarían por ahí? ¿Toda esa zona, toda la zona de Treviño, a la Llanada? Ventas de Armentia creo que está unida a la carretera de Puerto de Vitoria a Puerto de Herrera. También va a llamar Puerto de Herrera, porque el primer puerto original de Herrera es el que llamamos ahora Ribas de Tereso. Ese es de 1900, es muy reciente. De hecho, el trazado es bastante discutible. Mira, y el paso a Rioja Alavesa era por Ribas de Tereso. Sí, lógicamente. Vamos. A la Bastida. Es el punto más bajo y sin duda es el más cómodo. De hecho, el trazado actual... O sea, que lo de subir hasta las cimas de los montes, eso es muy reciente. Depende, pero vamos, sí. Puede ser más directo o por intereses de unir un pueblo determinado con otro, ¿no? Pero es la lógica, el mínimo esfuerzo. ¿Y se ve la calzada todavía? Sí, en algunos tramos se conservan hasta 5 y 6 trazados de la calzada. Pero son tramos en los que no ha habido empedrado o simplemente que se han ido erosionando, se va trincherando el camino. Una vez que se ha trincherado se inutiliza y se abre un camino al lado. Entonces hay tramos en los que realmente hay 5 o 6 calzadas. Y tramos empedrados quedarán unos 100 metros. Así. Te estoy haciendo el dibujito. Si estos Montes de Vitoria y Ajarte está en la parte sur y Vitoria-Gasteiz en la parte norte de Montes de Vitoria, ¿es una línea recta? Casi, sí. Casi. Bueno, casi. Con las típicas curvas y trazas. Un buen camino se caracteriza por mantener la pendiente constante. Y cuanto más baja sea, mejor. ¿Entrada en el municipio de Vitoria por Monasterio Guren, por Mendiola? Probablemente sería por Mendiola. Entre Monasterio Guren hasta Vitoria hay un tramo que es de aluvial, muy arcilloso, y yo ahí no he visto ninguna trazada de ningún camino. Sí queda un trozo de camino antiguo entre Mendiola y Monasterio Guren. Lo que sí tiene es una iglesia fantástica que tenía su claustro y sorprende sobre todo porque igual sí que hay puede ser un detalle de la proximidad de ese camino, porque el camino tuvo que ser importante, ¿no? ¿Buscando luego la dehesa de Olarizo? Podría ser en su momento. Podría ser. Desde luego las carretas van buscando terrenos más o menos duros,
como se dice aquí en Álava, para que no se entorquen. Entonces, por el aluvial, por la parte baja, no irían. Eso es segurísimo. Ya. ¿Y luego la entrada en Vitoria? ¿Cómo sería? Pues ¿Cómo le darían a la parte alta? Hombre, el actual acceso está bastante cambiado, sobre todo por el sur, pero estoy casi seguro que olvídese de ferrocarriles. Sí, no, estos entrarían posiblemente por el paso que viene del oeste, del este, y entrarían por detrás, por donde estaba el Camino de Santiago, Camino por delante del pórtico, para entendernos, ¿no? Avenida de Santiago, por ahí entra el Camino de Santiago. Por ahí, buscando Portal del Rey. Exactamente. Portal del Rey no. Yo creo que a la catedral entrarían por detrás, por donde está la Plaza Bilbao. Plaza San Antón, San Ildefonso, es la calle que comunica Francia con San Vicente Faúl, buscando el cantón. Exactamente. Ahí había un río que venía por la calle Los Serrán aproximadamente, y yo creo que, no soy historiador, pero tiene toda la impresión de que por lo menos el acceso el Camino de Santiago era por las Bullerías, es decir, pegado al norte de la catedral, ¿no? a la fachada norte de la catedral, y entraba en la plaza de arriba, subiendo, bordeando, por decirlo así, la colina, y entrando por donde está ahora el Cantón de las Pulmonías, pero, para entendernos, por delante del pórtico. O sea, el pórtico no estaba cerrado como una capilla como ahora, sino que estaba abierto. La puerta de la muralla está perfectamente identificada en ese momento. Catedral de Santa María, parte norte. Sí, parte norte. Era una de las entradas. Era una de las entradas, ¿no? Que tiene su arco allí. Seguramente tendría un sistema defensivo con más cosas. Y escaleras mecánicas para que subieran los bueyes. Por lo menos apuesta. Un ascensor. Es lo que tocaba. Me pone así la mano, una expresión colda, diciendo, pues mira, los bueyes tendrían que hacer eso y mucho más. No, los bueyes que arrastran bastante más de lo que... Mucho más. Mucho más. Pasa que, claro, habían recorrido ya 15 kilómetros, que no les cuesta tanto, porque tienen un aparente andar cansino, no paran, son unos todoterrenos además muy buenos. Lo peor lo tenían a la vuelta. ¿Por qué? Pues porque es cuesta arriba. Los bueyes, que se lo preguntan a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos, ¿no? La labor de los bueyes. Porque hay que decirles a los niños que los tractores no han existido siempre. Sí, porque estas cosas que a veces nos fijamos en la piedra, pero implicaban un montón de infraestructuras en paralelo, fíjate, desde la alimentación de los bueyes, los puestos de sustitución de las parejas de bueyes o los que fueran, ¿no? Tenía que haber ahí todo un sistema de mantenimiento. Imagino que comerían, el que descansarían, los tendría que comer o almorzar o merendar o cenar. Exacto. Estaba todo el tema de la madera para la construcción, que a veces también nos olvidamos de ella, y resulta que es absolutamente imprescindible. Los robles, la madera para hacer los andamios y los apeos de las bóvedas y las trazas, en fin, todo eso es todo un sistema de producción que generaría un montón de trabajo además a la gente de la ciudad. ¿Y cómo sería aquello? O sea, llega, digamos, la piedra en bruto, no sé, entrando, como decíamos, por la parte norte de la Catedral de Santa María. Allí tirar las piedras y el cantero empezar a trabajarla, o ¿cómo era eso de...? Claro, esto no es como ahora que coges ladrillo, cemento, tiqui, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento. No, esto entonces era diferente, ¿no? Hombre, lo primero era buscar el pelo, que se llama el sillar. Se puede tirar más o menos, pero bueno, luego el cantero determina cuál es la laminación interna para orientar bien la piedra, y de ahí lo que se hace es escuadrarla y se tiene que hacer un sillar de alguna manera. El cantero siempre necesita un plano de referencia, que normalmente es un sillar. Que eso, lo marca el maestro cantero, y luego los ayudantes o los aprendices lo van trabajando. El cantero era el rey, ¿no? Entonces. Hombre, era un personaje importante, sí. Sí, imagino que no todo el mundo sabía trabajar la piedra. No, había... maestro cantero, maestro... Pero luego estaba el que organizaba todo, que era el maestro de obra, ¿no? O geómetra. Geómetra, sí. Y luego hay quien me ha comentado
que a veces el carpintero, el maestro carpintero, era el que determinaba si era posible construir lo que quería el maestro de obra, ¿no? Porque realmente la limitación la ponían los andamios y los sistemas de construcción, los apeos, ¿no? Entonces, si no había los andamios se levantaban como con madera. Sí, con madera. Y una cosa son los andamios y otra cosa son las cimbras. Es decir, si uno iba a hacer un arco, una bóveda, que al final era lo que sostenía el tejado, pues tenía que tener en cuenta el armazón y diseñar ese armazón y construir ese armazón. Y a veces era más difícil construir ese armazón y lo que limitaba la longitud de los arcos o la amplitud de las bóvedas era precisamente la capacidad de los carpinteros para poder hacer y construir esos elementos auxiliares. ¿Y cómo levantaban esas piedras a esas alturas? Me imagino que... Con polipastos, con grúas de estas con doble y triple curva y cualea, y a base de desmultiplicar el esfuerzo, ¿no? Sí, a mano, claro, siempre a mano todo. Entonces, claro, no había Osalan. Y ahí me imagino a mano y condiciones precarias de seguridad, eso seguro. Seguridad, pues no lo sé, pero claro, las espaldas también lo que tenían que sufrir, y aquellos brazos tenían que ser, pues me imagino que en unas condiciones de trabajo complicadas, difíciles y en algunos momentos seguro que peligrosas. La Catedral de Santa María, la piedra de Ajarte, pero nos decías, Juan Ignacio, a micrófono cerrado, haciendo pruebas de voz, que no toda la catedral es de piedra de Ajarte. No, hay bastantes piedras más detectadas. Hay incluso, por ejemplo, en las épocas primeras, anteriores al 13, la piedra que hay ahí es una caliza, ¿no? La cayuela de siempre, de aquí mismo, además. Cuando era un material más con bastante inteligencia, porque por lo visto cuando se rellenaba, es decir, la piedra aquí, todos sabéis que cuando se expone al aire se meteoriza, se convierte poco a poco en arcillas, y es una piedra que no se puede dejar al aire mucho tiempo. Todos los que han construido aquí en Vitoria y han hecho cimentaciones saben que si una cimentación la perforas, al cabo de un tiempo vuelves y la has dejado al aire, eso que antes se hacía solo con un pico, con una de estos, un martillo neumático, con una picadora, luego se puede hacer casi a pala, ¿no? Porque se ha degradado. Esa piedra, curiosamente, está en los rellenos de las murallas, pero no en el exterior. En el exterior se empleaba una caliza también muy parecida, pero de Olarizú, incluso a veces se traía de Gomecha o de incluso de Nanclares más tarde. O sea que son calizas con diferente grado de dureza y de consolidad y solidez, ¿no? Para hacer la Plaza de los Fueros en Vitoria en el siglo XX no se utilizaron materiales gallegos, quiero recordar. Granito gallego. Sí, de Porriño. Sí. De Porriño. Por aquel entonces no había importación y exportación de materiales. Me estás diciendo Gomecha, Ajarte, lugares cercanos. No, esa es la Plaza de los Fueros. La Plaza de los Fueros. Sí, la de gallegos, pero en aquella época, en la época de la catedral, me refiero a si no había exportación e importación de materiales de puntos más lejanos, si eran puntos cercanos, ¿no? Era todo cercano, sí. Cercano. Sí. Importación no hay, pero se exportó mucho. La piedra blanca alavesa, sí. Yo en el camino de Santiago, por lo menos llega hasta Sahagún. Casi seguro. O sea, que no importábamos, sino que exportábamos. Se exportaba, sí. Es que es una piedra muy buena. Sí, es que es muy buena. No debemos pensar que Ajarte, pues porque no se podía ir más... No, Ajarte porque era una piedra buena. Yo en el sitio más alejado he visto, creo, habría que coger una muestra, no me han dejado, es en Ávila, San Vicente de Ávila. Algunas esculturas son de piedra blanca, esa seguro. Ahí no tienes que hacer un libro para hacer el recorrido de Ajarte hasta Ávila, ahí tienes que hacer una enciclopedia. Claro, 15 kilómetros de Ajarte a la catedral, pero para llevarla a Ávila... No, porque es muy poca cantidad, es muy poco volumen. ¿Ah, sí? Al final sí, es muy aparente, es la escultura. Era para escultura. Pero vamos, con muy pocas carretadas se podía llevar el material. Sí, pero también bueyes. Sí, claro. Bueyes, sí, bueyes de Ajarte a Ávila. Sí, el tiempo en esa época era distinto que ahora, ¿no? Aquí en Álava, la más lejana de Vitoria, vamos, la que más lejos de la zona han traído hasta el 18 e incluso el 19,
ha sido la del Guea, la piedra arenisca, sí, que por cierto la veis en todos los zócalos del ensanche de Vitoria. El 19 se hace con esa piedra. Sí, vendría probablemente de Albéniz, de Araya a Albéniz. Sí, así que bueno, en esto sí que teníamos materiales. Y luego reaprovechan lo que había, porque todo el románico de las dos iglesias que te he hablado de la catedral están reaprovechadas en la construcción de parte de los muros del gótico tardío de Vitoria. O sea, cuando a medida que van avanzando construyendo la catedral, llegan amortizan, lo que se dice amortizan es recuperan todo el material y lo vuelven a poner en otro sitio. Así que no lo llevaban a ningún vertedero, sino que... Eso era sostenibilidad, realmente, ecología pura. Reutilizaban. Todo se reutilizaba, todo, no se tiraba nada. Bueno, 15 kilómetros de Ajarte a Vitoria. ¿Este libro por qué, Koldo? ¿Es un encargo? ¿Es un capricho de autor? No, en principio, bueno, lo que se hace en la catedral es primero describir los materiales que hay. Salieron no sé cuántos tipos de piedras. Tengo que decir aquí que Koldo es uno de los es el geólogo que ha estudiado la catedral desde sus más comienzos iniciales del plan director, etcétera, y está permanentemente está con Azcárate y no estaba ni siquiera Roita. Exactamente, ya estaba Koldo por allí, permanentemente asesorando, como dentro del convenio que tenemos con la universidad, para sumar de aquel trabajo multidisciplinar. Bueno, a lo que íbamos. No, pero eso paréntesis es interesante. Ya para situarlo. Es interesante. No, el tema es, bueno, en una primera fase se describen todas las rocas que hay en la catedral. Cada piedra de la catedral está dentro de un sistema informático, un GIS, que creo que de vez en cuando hay que recordarlo, porque cada piedra ya está fichada con su base de datos y demás. Entonces, pues conocemos las litologías, luego conocemos más o menos su procedencia, y en un principio, aparte de la mera descriptiva, pues intentaba localizar canteras antiguas para utilizarlas como material de restauración, ¿no? En fin, todo eso luego lleva, en relación con arqueólogos y tal, lo que llaman arqueología de la producción, lo que ellos llaman el ciclo de la piedra, es recomponer todo el proceso, desde la explotación del arranque de la piedra, el transporte, hasta llevarlo a la propia catedral. ¿Y cómo das que es en Ajarte? Hay un texto, que hay una transcripción de los libros de Fábrica de la Catedral, que cita varias veces la palabra Ajarte. El problema es cuando llegas a Ajarte... Como lo conocemos ahora. Sí. No, era con X, me imagino. Sería. Asarte. La J es una palabra reciente, es una letra reciente, vamos, sería con J. Asarte. Y que puede venir entre piedras, o puede tener relación con encina. Ajá. Artea. Pero bueno, da igual. Ya no queda ni una encina allí. O sea, probablemente las talaron todas para hacer cal, probablemente. Bueno, el tema es que lo que se intenta es reconocer todo el proceso, desde la búsqueda de la piedra, el transporte, hasta cuando se deja pie de obra, incluidas las calzadas, ¿no? Y luego, sobre todo, es un poco unir, pues eso, en el libro pues lo que es arqueología de la arquitectura, un poco de historia, de botánica, lo que a mí me interesa, que es promocionar un poco la geología y la geodiversidad en general, y todo eso pues unido a lo que es el montañismo, senderismo, en fin, abrir un poco la naturaleza, el espacio, el deporte, incluso a lo que es la Catedral Vieja. Pero, vale, un documento, Asarte, bien, Asarte, Ajarte, Treviño, y luego vas allí, me imagino, y dices, ¿y aquí dónde está la cantera? Sí, el problema de las canteras, la idea que tenemos nosotros de canteras son frentes muy altos, sí, y muy grandes. Abadiño, perdón. Camino de Durango, ahora no me va a salir el nombre del pueblo. Jesús, Camino Mañaria. Mañaria. Eso es lo que vemos hoy por cantera, ¿no? La Mañaria, ¡pumba! Por ejemplo, ¿no? O la de Orozco, bajando hacia Bilbao. Las canteras de Ajarte tienen como mucho 1 metro de altura. Normalmente son 60, 70 centímetros de altura. Es un estrato, es una capa, y cientos de metros, kilómetros y kilómetros de frente de cantera. ¿Y no se ve nada? Ahora están recubiertos con suelo, vegetación, y dan la sensación como si fuera un banqueado artificial, pero es el frente de cantera antiguo. ¿Y cómo das con ello? Pues con se ve un pico, un martillo que llevamos los geólogos, picando mucho, hasta que das con el nivel. Y aparte de la calzada, en el camino, en la ruta de la piedra,
¿Hay alguna otra cuestión, hay algún otro edificio, hay algo físico, hay algo visual que marque que aquello era la Ruta de la Piedra, aparte de la calzada? No, aparte de... No sé, parada y fonda. No hay, ya no quedan restos de aquello. No, pero bueno, evidentemente la famosa ruta del vino y el pescado, que se supone que pasa muy cerquita, no me extrañaría que pasaría por allí. No, el paso de Oquina y todo esto son preciosos, son sitios excepcionales. ¿Oquina se utilizaba como paso? Puede ser uno, claro. Para cierto tipo de transportes, la ruta del vino y el pescado. Era lo que se transportaba en la época, se supone. ¿Y este libro, qué intención, qué objetivo tiene? Bueno, hay una serie de objetivos, los has comentado ya, unir deporte y demás, pero piensas en que quien lo compre lo podrá comprar porque gana, porque quiere regalarlo, pero es un libro que para hacer, digamos, su recorrido completo hay que hacer la ruta. ¿Es lo mejor realizar la ruta con el libro? Hombre, porque ¿para qué te vas a comprar un libro de Londres para visitar Londres si no vas a Londres? Hombre, hay gente que igual conozco a varios, quizá porque son amigos, amigas, que se lo han leído y les ha parecido bien y no van a hacer la ruta. Vamos, porque de monte no tienen nada. Por principios no lo van a hacer. Porque el deporte es malo para ellos. Por ejemplo, produce lesiones. Pero vamos, no, la idea fundamentalmente es divulgativa. Yo me dedico a la enseñanza a la geología y los geólogos únicamente se acuerdan de nosotros cuando hay alguna desgracia de terremotos, tsunamis y cosas de estas, ¿no? Curiosamente en otros temas que podríamos mucho que contar en procesos de geodinámica externa, por ejemplo, que llaman clima o cambio climático y demás, ahí tampoco pintamos nada, ¿no? Y esta me ha parecido una manera, he intentado que fuera una manera amable de divulgar lo que es la geología, cómo se relaciona con otros muchísimos temas y reivindicar eso, que las piedras tienen mucha importancia. Tienen algo. Sí. Las piedras dicen muchas cosas. Sí, yo doy fe de eso, porque yo soy de los que tampoco voy a hacer el review porque no puedo hasta que no tenga arreglada la espalda bien, pero me imagino perfectamente, me gusta la naturaleza y sobre todo sí que es cierto que ese camino, el libro que en realidad es un librito muy manejable de estos que lo puedes llevar en el bolsillo, muy práctico, porque va por capitulitos y por etapas muy para visitar una ciudad. Y va señalando además con fotografías que perfectamente te evitan poder perderte en ese recorrido, que es un recorrido más comodísimo, es todo bajada, o sea que lo bueno es que alguien te lleve en coche y te suelte allí, ¿no? Pero y luego vas viendo, por ejemplo, pues la biodiversidad que hay en los montes de Vitoria, tiene llamadas de atención a diferentes aspectos de tipo, pasas cerca de algunas referencias como Monasterio Guren o Mendiola, en fin, que también te hace digamos curiosear por esa. Y luego hay una cosa que todo el mundo me dice, los que han hecho este recorrido, incluso los que han hecho bien con las visitas que hacemos nosotros en septiembre o incluso solos, que el que hace ese recorrido, todos, pero invariablemente, llegan a la catedral y la ven de otra manera. O sea, más que verla, la sienten. Es como un poco lo que pasa, salvando todas las distancias, con el Camino de Santiago, pues este pequeño recorrido de una mañana te hace sentirte mucho más cerca de la catedral, pero mucho más cerca porque estás casi en la piel del que ha hecho, del que la ha construido, ¿no? No ponéis el almuerzo. Sí, hace falta, sí. ¿Así? Sí, te faltaban unas recetas ahí al final, ¿no? Bueno, desde luego que la Ruta de la Piedra se puede comprar y se puede comprar en la tienda de la catedral. No sé si va a estar en más comercios, Koldo. Sí, es una publicación de la universidad. Ahí está. Va a estar, por lo tanto, en otras librerías de la ciudad, y una oportunidad para, no sé si una nueva edición de La Ruta de la Piedra con actividad otra vez en septiembre para que la gente pueda hacer una visita guiada, digamos. ¿Tenéis abierta esa posibilidad, Juan Ignacio? Bueno, la verdad es que está abierta todas las posibilidades. La edición, yo creo que es una edición que es suficiente ahora. Espero que se quede pronto insuficiente y nos obligue a editarla de otra manera. Yo creo, de todas maneras, el formato es muy manejable
y la idea esta que me has dado de unir libro con visitas en septiembre podría ser una magnífica idea también para que el que haga esa visita ya dirigido con personas, con guías, pues se quede con la guía como recuerdo también. Koldo, Luis Miguel Martínez Torres es un ejemplo de muchos profesionales, muchos investigadores que ha tenido la catedral a lo largo de estos años. No solo estáis Azcárate Lasagabaster, sí, hay... Azcárate Lasagabaster o el propio Arroita cuando la dirigía. Hay muchas personas relacionadas con la Universidad del País Vasco, relacionadas con Vitoria. Yo creo que esta es una característica que me parece que es una de los símbolos o de los signos de distinción del proyecto. O sea, que una de las obsesiones, pero ya no es una preocupación, que más pasa por la mentalidad de la gente que participa en la catedral es cómo transmitir lo que uno conoce y lo que uno sabe y lo que uno entiende o comprende no solo de la catedral, sino un poco de su trabajo, ¿no? Y eso lo hace la manera de trabajar que tenemos, que es una manera muy, se dice a veces interdisciplinar o pluridisciplinar. Yo creo que es más que eso, es transdisciplinar, es como se mantiene muy transversal y muy democratizada hacia adentro también. Es decir, que eso se mantiene desde el origen. Se mantiene desde el origen. Esa es una de las bases unas bases irrenunciables. Y a partir de ahí surgen pero muchísimas iniciativas. Estas iniciativas que parten de lo que cada uno de los investigadores indican una determinada actitud ante la sociedad. Nosotros trabajamos con dinero público para la sociedad y eso es así, y por lo tanto nos debemos a ello. Y no solo es el caso de Koldo, hay otros casos de personas que están haciendo cosas, que nos proponen iniciativas que son todas pues con el tema de los niños, con el tema de las unidades didácticas, con en fin, con otras rutas que estamos también planteando, como la de las iglesias pinceladas en Álava del 16, que es otra de las cosas que así suelto. ¿Cuáles son las iglesias pinceladas? Bueno, las iglesias pinceladas del 16 es una de las cosas que tenemos ahí, uno de los tesoros ignorados de este territorio magnífico. Todos muchas veces nos fijamos en el románico y tal, pero realmente donde no tenemos competencia es en las iglesias del 16, que es, para entenderlos, las iglesias del Renacimiento, que en Álava, un poco en Navarra, un poco en el sur, hasta Cantabria prácticamente, sur de Guipúzcoa, norte de Burgos, se caracterizan por tener un desarrollo de las policromías, de las pinceladuras que llamamos, de las pinturas de sus muros y de sus bóvedas. Para Álava? La iglesia de Heredia, la iglesia de Ciriano aquí al lado, la iglesia, todas las iglesias, vamos a ver, en Arbulo también hay algunos datos, quizás de otra época anterior, pero también a caballo con el 16. Y hay hasta 3 núcleos de pintores, además están todos investigados por Pedro Echevarría, que es uno de los que ha dedicado toda su vida, yo investigador de la universidad, que sacan y hacen hincapié en que prácticamente casi al mismo tiempo que salía la moda en Italia, aparecían los cartones para pincelar en Álava. El núcleo principal estaba en Vitoria, de pintores. Los pintores de Vitoria, digo yo, que vendrá de ahí, no lo sé, es una broma, pero algo tiene que ver. La calle Pintorería, desde luego, sí. Y había otros 2 o 3 talleres, uno en el extremo cerca de Salvatierra, hacia San Román San Millán, otro que estaba en Guipúzcoa al sur, no sé si exactamente en Mondragón o un poco más al sur, y otro en Orduña, en el extremo izquierdo, en el extremo oeste, ¿no? Pero el núcleo, digamos, principal estaba en Vitoria. Donde venían a aprender estaba aquí. Y eso está olvidado. Han tenido que venir desde León ahora. Sí, pero es de ida y vuelta, porque Azconegui salió de por aquí también, de Azpeitia. Ajá. De todas formas, esta ruta que nosotros hemos puesto un poco en valor con el tema de las luces de la iluminación del pórtico, este proyecto que hay de la Capilla Paternina, que estuvo policromada en el 16 también, llama la atención para poner en valor estas iglesias. Hay un estudio por ahí hecho con unas propuestas de 6 rutas diferentes. En fin, es una idea que a ver si cuaja algún día, porque podría dar mucho juego.
¿Tienes un plan director para Ciriano? Hasta que se cae. Para Ciriano hay un proyecto de cubierta ya hecho yo desde luego, antes de venir a la Diputación, ese proyecto estaba encargado y creo que está redactado ya o a punto de entregarse. Porque cuando has dicho pinceladas todavía se mantienen dentro de la parroquia de Ciriano. Sí, en Ciriano además es un caso espectacular. A mí siempre me han dicho que lo más importante estaba rescatado y llevado al Museo de Arte Sacro, cuando yo decía, pero es que aquí está pero claro, está el patrimonio mueble, que siempre pero el patrimonio que está, y sobre todo cuando quitas un retablo, lo que aparece detrás, que a veces es el retablo pintado anterior, pues eso es algo que no se puede perder. Muchos casos están encalados, afortunadamente, porque así se ha protegido. Pasó en la ermita San Martín. San Martín, sí. Aquí en Vitoria. Exactamente. Y en otros casos, yo hago una llamada de atención, ya aprovecho para que no se les ocurra picar a nadie y no ya sacar la piedra, que es la moda. Ahora que ha sido la moda, espero que ya haya dejado de ser la moda de sacar la piedra en las iglesias, o sea, dejarlas despellejadas, como digo yo. Y volver a restaurarlas con morteros de cemento, etcétera. Hay que siempre mirar muy 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 atentamente antes de picar nada, porque posiblemente podamos perder algunas habrá ido por el camino. A mí yo siempre me acuerdo con la iglesia de Añúa, lo que yo sabía en Diputación me contaron cuando yo entré. ¿Embalses? ¿Cuando se hicieron los embalses o así? No, la iglesia de Añúa, que es la que tiene ahora las pinturas del gótico alavés más importantes. Es un ábside polícromo fantástico, está lo de Salvatierra. Esa iglesia, perdón, le estoy confundiendo, es Gaceo. En Año hay pinturas también, pero es Gaceo. Perdón, es Gaceo. En Gaceo, el padre Estepe, que es un historiador belga, pasó por allí y estaban picando la iglesia por dentro. Y se dieron cuenta, y lo que queda, la maravilla que queda es la maravilla que queda. El resto de la iglesia está picado, ¿no? Ya. Entonces esas épocas afortunadamente han pasado, espero, porque todavía hay algún sitio que se animan a picar, pero bueno. Bueno, Koldo, ¿un sueño cumplido? Sí, hombre, un pequeño sueño. Un libro, después de hacer un trabajo, verlo publicado y que haya gente que te lo agradezca además, pues contento, satisfecho. Sí, por supuesto. ¿Próximos proyectos? Estoy en otro, pero no puedo decir nada. Bien. Es de canteras antiguas también. Canteras antiguas. Sí. También en el marco geográfico de Álava. Sí, más o menos, sí. Hasta ahí. ¿Y Juan Ignacio? ¿Muchos sueños en la cabeza? Todos los que tenga, todos los que me caben. Pero poco a poco se van convirtiendo en realidad, poco a poco, en este tema, en tema de la catedral. ¿Qué paz tiene la catedral a nivel político? Es algo que, desde luego, me maravilla, porque vivimos en un país muy complicado. Sí. ¿Lo habéis conseguido? ¿Los políticos? ¿Quién va a meter ya? Yo espero que se mantenga, porque tentacioncilla siempre hay, sí, ¿no? A los que vemos las cosas por dentro, pero bueno, al final todo se arregla y sí que es de... la envidia es humana. Yo creo que son celillos precisamente por ver quién apoya más, que eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Porque si fuera por meter piedras en el camino, eso sería preocupante, pero en este caso no. En este caso yo creo que es asumido y lo único que esperamos es realmente que se extienda el modelo a otras cosas. ¿Y el remate? ¿Estamos en champa final, en remate final? No. Vamos a ver. Esto no ha hecho más que empezar para ti. Esto no ha hecho más que empezar, pero en todos los sentidos. Una cosa es en este empezar, en este proceso, una parte serán las obras, pero lo más importante es la recuperación de la catedral como herramienta del ciudadano, como herramienta, como infraestructura de la ciudad. Y además con unas posibilidades de uso para el ciudadano, no para el visitante solo ni para el turista, para el ciudadano, como de primer nivel. Desde la catedral se va a poder controlar y inspeccionar y sobre todo sentir que tu ciudad es tuya y que tú desde allí la puedes dominar, entender y comprender. Qué bonito final, ahí lo vamos a dejar. Desde luego que todos lo veamos, incluido Norberto desde el control técnico, Norberto Rodríguez, y por supuesto también todos ustedes oyentes de Radio Vitoria. Pues Luis Miguel Martínez Torres y Juan Ignacio Lasagabaster, a los dos muchas gracias por este recorrido desde Ajarte, Treviño hasta la vieja Vitoria, la aldea de Gasteiz y hoy Vitoria Gasteiz. Desde luego
que ha sido un recorrido que no solo nos ha llevado por los montes de Vitoria, sino que con la Sagabaster y con Martínez Torres hemos llegado a otros puntos, porque siempre intentamos sacar a nuestros invitados el máximo jugo posible y aprovechar esa molestia de acercarse a los estudios de Radio Vitoria. A los dos, muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias a vosotros. Datorren astean hemen egongo gara berriz. Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mai inguruak. Tertulias de Radio Vitoria en Radio Vitoria. Agur, ordura arte.